Hola, soy Guillermo Tell y hoy les voy a contar un cuento corto que se llama El síndrome de Helena. Hubo un tiempo en que los científicos creyeron que la evolución se había detenido en los humanos. No sin argumentos, esgrimían que eliminado el factor de presión ambiental que determinaba naturalmente quién vivía y quién no, la selección natural había sido reemplazada por la selección artificial, que, así como había generado animales domésticos que antes de la mano del hombre no existían, hacía milenios que accionaba sobre la especie humana, aumentando su capacidad de supervivencia. El avance de la medicina, al salvar permanentemente a casi todos los bebés, había eliminado el brutal pero eficiente tamiz que la muerte aplica sobre todas las especies, permitiendo que solo sobrevivan los más fuertes, y de esa manera la tecnología humana iba en desmedro de su fortaleza como animal. Personas que en épocas pretéritas hubieran abandonado prontamente el camino de la vida, ahora sobrevivían y se reproducían, transmitiendo a la próxima generación su carga genética anómala. Para la mayoría, esto no era un problema. La definición de humanidad como concepto moral implicaba ineludiblemente el derecho a la vida de todos, y si la modernidad permitía que todos los humanos vivieran y se reprodujeran, no había razón por la cual no seguir por ese camino. Pero la naturaleza, como ente ajeno a la intervención humana, no entiende de razones y argumentos, y la evolución, como brazo armado e inexpugnable de la naturaleza, no entiende de conceptos morales y humanitarios. Al principio, se pensó que la evolución favorecía a las especies que estaban mejor adaptadas al medio ambiente en el que vivían, pero posteriormente la ciencia cayó en el hecho de que en realidad la adaptación al medio carece de sentido si la especie en cuestión no tiene una eficiente capacidad reproductiva. Al fin y al cabo, los genes egoístas solo quieren perpetuarse a través de la reproducción, y reproducción implica sexo. Se tardó mucho tiempo en descubrir el origen del problema. No porque no hubiera ciencia capaz de detectarlo, sino porque sencillamente no parecía ser un problema. A la distancia, viendo el panorama completo, parece sencillo, pero en ese momento los distintos hechos que fueron apareciendo en todo el mundo no parecían ser piezas del mismo rompecabezas. De hecho, se tardaron muchas décadas en darse cuenta de que todo era consecuencia de una sola causa raíz. Antiguamente, cuando las poblaciones humanas podían transcurrir toda su historia sin contacto entre ellas, las pautas culturales de cada una generalmente se transmitían de una generación a la otra casi sin alteraciones. En un mundo globalizado, estas pautas comenzaron a hacerse cada vez más homogéneas, y entre esas pautas se encontraba la belleza. Estándares de belleza de ciertas culturas que en otros tiempos hubieran sido rechazados por poblaciones foráneas, empezaron a imponerse en todo el mundo, logrando con el paso del tiempo un concepto generalizado de belleza. Lo que se consideraba lindo en un lugar del mundo lo era también en el extremo opuesto del globo. La belleza se transformó en un estándar global. Sumado esto a la facilidad en la movilidad de las masas gracias a los nuevos medios de transporte, la especie humana empezó un proceso de indiferenciación de razas. El aislamiento desapareció y todos empezaron a parecerse fisonómicamente a todos. Por otro lado, y en apariencia sin ninguna relación con el tema anterior, hacía tiempo que las evaluaciones de rendimiento escolar venían teniendo valores cada vez más bajos. Al principio se observó esto en los países pobres y subdesarrollados y se lo asoció con la miseria y la desnutrición endémica de esos pueblos. Pero cuando los mismos síntomas empezaron a aparecer en los países evolucionados y tecnológicamente superiores, el fenómeno cobró otra relevancia. Algunos sociólogos, antropólogos y psicólogos intentaron justificar los hechos aduciendo que el excesivo uso de celulares desde edad temprana atrofiaba el pleno desarrollo del cerebro, disminuyendo la capacidad intelectual de los adultos que serían esos chicos. Otros pensadores, que se percataban de que la estupidez se desparramaba por toda la sociedad a una velocidad mucho mayor que el crecimiento vegetativo de la población, aducían que la misma era propagada por los grandes medios de comunicación, que en lugar de cumplir con la tarea de informar, desinformaban porque mantener a la masa ignorante era un gran negocio. Cualquiera fuera la razón para justificarlo, la especie humana entró en un proceso de decadencia intelectual que se empezó a notar en todos los estratos de la sociedad, desde los deportes hasta la política, desde las ciencias hasta la religiosidad, desde la procacidad insinuante hasta la moralidad infructuosa.
Lo único que parecía no solo no decaer, sino avanzar irrefrenablemente era la sexualidad en todas sus versiones. La sociedad toda se fue sexualizando y lo que antes hubiera resultado absolutamente prohibido y reprobable, con el tiempo se hizo tan común que hasta podía verse en las novelas de mitad de la tarde en horario central para toda la familia. La pornografía y los delitos sexuales se hicieron tan comunes que pasaron a ser parte del menú cotidiano de la sociedad global. Muchos historiadores no podían evitar hacer un paralelismo con antiguas sociedades humanas que habían tenido un periodo de apogeo para luego entrar en una decadencia, algunas lentas, otras rápidas y catastróficas, pero ambas ineludibles. Pero la sociedad global y el resguardo tecnológico que la misma tenía desparramado por el mundo y diversificado de miles de formas, hacía difícil creer en la posibilidad de una debacle generalizada. Sin embargo, y teniendo muchas formas de poder evitar la catástrofe, esta parecía cada vez más inminente. La gente era cada vez más bella y sexualizada, generando una explosión demográfica incontenible, pero por otra parte, la población era cada vez más estúpida. Algún científico visionario, uno de los pocos que quedaban, intentó relacionar estos dos parámetros en apariencia independientes y se encontró con una sorpresa enorme. Desde la época del proyecto Genoma Humano, que había muestras de sangre de todas las razas humanas y la evidencia estuvo siempre ante los ojos de quien quisiera mirar. El problema es que nadie sabía qué debía mirar. El virus presente en gran parte de las muestras explicaba de alguna manera la aparición del fenómeno en forma global. No se supo de dónde provenía, pero se supuso que hacía tiempo que estaba presente en humanos, ya que no se lo pudo asociar con otros virus hallados en otras especies. Debido a la generación de una belleza irresistible y a la hermosísima reina de Troya, el síndrome de Helena, así se bautizó a los estragos producidos por el nuevo virus, generaba una recombinación molecular que sin grandes tecnicismos provocaba un rejuvenecimiento del cuerpo en desmedro de la inteligencia. Las consecuencias eran catastróficas. El afectado por el virus era cada vez más hermoso a la vez que idiota. La evolución había creado al patógeno perfecto, ya que el infectado no quería dejar de estar enfermo. ¿Quién querría dejar de ser hermoso para ser inteligente? ¿Quién dejaría de lado el hecho de disfrutar de su belleza y su sexualidad desbocada solo para ser más capaz intelectualmente? Los últimos científicos sobrevivientes a la pandemia lograron generar una vacuna, pero no hubo forma de convencer a la población de que debían inmunizarse contra el flagelo. De hecho, la gente quería contagiarse y disfrutar. Yo, el último feo, no sé cuál será el destino de la humanidad, pero no creo que a ellos les preocupe. Seguirán disfrutando de su ignorante belleza hasta que el mundo explote.